Sean todos muy bienvenidos a este nuevo episodio de Fe Sin Filtro. Yo soy Milagros Luz Villegas. Mi nombre es Ángel Galeano. Mi nombre es Gabriela Troncoso. Mi nombre es Oriana Dos Santos. Bueno, esta es la lección del 18 de abril al 25 de abril que se titula El rol de la Biblia. Bueno, la Biblia, básicamente creo que es muy probable que cada uno de nosotros, del oyente, tenga un ejemplar de ella. Es el libro más publicado y traducido del mundo y también uno de los más antiguos. A lo largo de la historia, este preciado libro ha sido prohibido, copiado en secreto y contrabandeado. La gente arriesgaba su vida por obtener, creer y compartir la Biblia. Muchos murieron por defender su mensaje. Hoy en día nosotros la tenemos acá sanita, en el celu, la podemos escuchar por audio y demás. Pero, a pesar de que tenemos este hermoso libro acá a nuestra disposición, ¿qué lugar ocupa la Biblia en nuestra vida? Bien. Es una buena pregunta muy amplia. ¿La lees seguido? O sea, primero, a ver, ¿leen seguido la Biblia? Sean sinceros. Creo que la leo los sábados en las lecciones y en el culto. Y en el culto de vez en cuando. Yo, por ejemplo, creo que también van a compartir ustedes. Nosotros la estudiamos también para dar los podcasts, para hacer estas grabaciones, para que puedan escucharlo a nuestro lindo público. Y me di cuenta que en una de estas semanas me quedé haciendo, digamos, el resumen de la escuela sabática hasta las 11:30 de la noche. ¿Por qué? Bueno, a pesar de que tuve otras actividades en el día, pero, quieran o no, demanda tiempo leer la Biblia, estudiarla, entenderla y de ahí sacar una enseñanza. Imagínate el que se dedica a esto, ¿no? ¡Qué ganas! ¡Claro! Un pastor, por ejemplo, que él, tipo, para hacer, qué sé yo, una predicación un sábado, estudia, digamos, se dedica casi, por lo menos la mayoría de la semana, para leer la Biblia, entenderla y darle una enseñanza. Y después, los cuántos años de estudio que lleva a ser pastor, también es todos los días estudiar y leer, repasar y aprendérsela. Pero volviendo a nosotros, el sábado y para estudiarla para darles la lección a ustedes. Para el podcast. Yo creo que la estudio muy poco también, comparto eso. Capaz no estudiarla, pero tipo leerla, ¿sí? O sea, sí, o sea, no es que me pongo a estudiar. Claro. No la estudio, directamente la leo. Pero creo que estudiar es mucho tipo más amplio que leerla. Ojearla. Que ojearla. Creo que la ojeo más que nada. Porque si la tengo que estudiar. En tu casa y no tenés nada para hacer y porque la ojeás. Porque si la tengo que estudiar, tengo que fijarme cada palabra. ¿Qué significará esto? ¿Por qué lo dijo de tal forma? ¿Por qué está escrito así? ¿Por qué? Entonces es como más trabajo. La Biblia para ustedes. ¿Para qué creen que Dios nos dejó la Biblia? Y demás. Para mí la Biblia es un libro que cuenta historias. Y nos deja enseñanza de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, teniendo en cuenta los principios de Dios y el carácter de Dios. Eso para mí es la Biblia. En la Biblia hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. O sea, en el sentido de que lo que está en la Biblia es como un camino que nosotros, tenemos que ir siguiendo, porque te dice cómo puedes acercarte a él, cómo sería como un libro en el colegio, viste que en la primaria van las editoriales y te venden los libros que usas durante todo el año para aprender. Este sería para toda la vida. Claro. Este sería el libro que te dejó Dios, con enseñanzas y actividades para toda la vida. Ese sería mi punto de vista, para que porque Dios dejó la Biblia y porque le puso los propósitos a los que los escribieron,
fue como un libro de enseñanzas y de consejos que nos dejó para toda la vida. Ujú. Ustedes, en la Biblia podemos encontrar muchas cosas. Breve, historia favorita de la Biblia. A ver. Ok. A ver. Yo voy a decir la vida de Daniel. A mí me comparo a veces con él en un par de cositas. Del entorno en que estaba, en el entorno que vivía y cómo era él. Bueno, él era fiel a Dios, muy fiel. Él estuvo bastante tiempo en relación con Dios, hablaban seguido, pero a veces eso lo perjudicó mucho. Ustedes ya sabrán la historia de cómo más o menos terminó, pero se perjudicó porque el entorno donde estaba, el entorno donde vivía, no lo favorecía, porque estaba en Babilonia. Es como que, por ejemplo, él sea de Boca y viviera en la cancha de River. Es algo, Núñez. claro, ¿me entendés? Es como que más o menos por ese estilo, tipo, adoraban todos al rey y bueno, digamos, tipo, únicamente al rey, pero él tenía como para adorarlo, siempre oraba a Dios. Y digamos, su vida era distinta a la que cualquier persona, digamos, sus vecinos vivían, porque bueno, trabajaba para el rey, que esto y lo otro, pero bueno, también su rutina era distinta. Bueno, oraba bastante seguido, hablando con Dios, siempre agradecía a él. Y bueno, yo en mi caso oro, no sé si tan seguido como Daniel. Si ustedes han escuchado, digamos, nuestras lecciones pasadas, más o menos habíamos dicho qué tanto orábamos, cuánto hablábamos con Dios. Pero bueno, yo por ejemplo, mi historia favorita es por eso, porque bueno, fue joven, tuvo una cantidad de percances durante su vida, a pesar de que casi los leones lo sacan de la faz de la tierra, gracias a su fe y gracias a su amor que tenía por Dios, siguió vivo. Yo, a mí me gusta la historia de Jonás, porque Jonás, Dios lo mandó a predicar, no me acuerdo a qué... A Nínive. Lo mandó a predicar a Nínive y como que él esquivaba, como que no quería ir a predicar. Y yo siento que soy un poquito como él en mi vida, porque me mandan a hacer cosas o me exigen que haga algo por alguien y yo lo esquivo, voy, lo dejo, le digo sí voy, pero no voy después. Y a mí me gusta porque al fin y al cabo, cuando estuvo los 3 días dentro del pez, entendió que si Dios le decía era por algo, porque Dios ya sabía el propósito por lo cual lo mandaba. Entonces creo que a mí me pasa lo mismo, que a veces tengo que pensar y decir, bueno, voy porque me están mandando por algo o me están diciendo que haga eso, porque algo voy a dejar, y por eso me gusta la historia de Jonás, porque al fin y al cabo, tantas veces que lo esquivó, al fin aceptó y entendió que Dios lo mandaba por algo, algún propósito. ¿Vos, tu historia favorita, Ori? Creo que es la de... Y no es por nada en particular, ¿no? Estoy media... No, era por... bueno, yo creo que David y Goliat... bueno, mira que Goliat era tipo un mastodonte, era gigante, ¿viste? Era enorme. Y bueno, dice que David era... O sea, él ni siquiera era un soldado, él estaba... Él le fue a llevar comida al hermano. Claro, él fue a llevarle comida a los hermanos y escuchó que decían tipo... ¿Quién quiere pelear? ¿Quién quiere pelear contra este gigante? Sí, él dijo yo. A este, a mí, acá. Contra mí. A este y a yo acá quedo como un héroe acá. No, y dice que le ofrecieron hasta la armadura y todo, y él le dijo, no, ¿sabes qué?
Yo, Con mi Pelea lanza, mano limpia. con 5 piedritas y mi lanza, digo, mi onda. con una onda y 5 piedras, dice que él, o sea, a mí me queda lo que él confió en Dios. Que dice que confió en Dios y fue con la onda y con las 5 piedras y ¡pum! ¡Chau, matón! Digo, el matón. Goliat, a dormir. Y bueno, eso me queda. De confiar en Dios. De que, o sea, en esas circunstancias, cuando vos pensás que todo se te va a venir abajo, vos confías en Dios y ¡pum! Ya está. Es algo muy verdadero eso. Es algo muy verdadero. Sí. ¿Y versículos? Uy. ¿Qué versículos es su favorito? Bueno. Empiezo yo porque creo que no dije. Mi historia favorita, primero, creo que me olvidé de eso. No tengo historia favorita, creo que me gustan todas, no tengo ninguna. Siempre de chiquita era como, wow, esta historia es re playera. Hicieron un ¿cómo arca. ¿Cómo que hizo un arca y entraron Todos 1.600 animales? animalitos. Como que. Bueno, puede ser que me llamaba la atención cuando Pedro caminó en las aguas con Jesús. Esa es buena. Esa buena. Sí. Pero bueno, no tengo nada específico. A mí, mi versículo favorito, ahora no recuerdo muy bien. Qué mal, mira. Es mi versículo favorito. menos mal uno que de el mis favorito, versículos gente, favoritos, pero no me acuerdo Rayos. dónde está bien. Pero es el que dice, creo que está en Salmos. Ahora no recuerdo Salmo bien 23. el pasaje bíblico, pero así, Salmos 37:4, que dice: deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. No hace falta explicar mucho porque ya lo dice todo. Ojo, bueno. Bueno. Bueno, el mío, Yo. siguiendo con mi historia, Daniel 6:10. Nos deja un montón para pensar, para reflexionar entre nosotros. Porque, bueno, básicamente nos dice qué hacía Daniel para que él pudiera, hubiese podido llegar a donde él estuvo. Porque, bueno, tuvo esa comunión con Dios bastante Estrecha. estrecha, bastante pura, bastante sincera, y como que eso lo hizo hacerse grande con Dios y poder sobrepasar todos esos percances, obstáculos que tuvo durante su vida, siempre y cuando le sea fiel a Dios, porque bueno, esa fue la única condición de que nos pone Dios, o una de las que nos propone Él, de que seamos fieles con Él, y Él nos va a ayudar en cualquier cosa que nosotros queramos. ¿Vos, Ori, versículo Fab? Creo que el de... Es que es muy básico. A ver, pero nah, bueno, no importa. pero se entiende re es tu fácil favorito. igual. ¿Por qué sería básico? Es por una canción igual, pero fuera de lo que es la canción. Dale. Filipenses 4:13, de todo lo puedo en Cristo. Rima todo. Claro, pero Todo lo puedo en ¿El Cristo tuyo, que me Gaby? fortalece. el mío es el mismo que el de Ori y Filipenses 4:13, pero creo que dicen, para mí, mi opinión personal, es porque es muy fácil De de aprendérselo y memorizárselo. Porque si para entender el pasaje bíblico, creo, o el versículo, tenés que leer los anteriores. Porque no me acuerdo muy bien y lo estaba buscando, pero no lo encuentro. De que habla de algo, no me acuerdo. Pero para entenderlo y decir es mi favorito, hay que leer los anteriores. Ujú. Es mi favorito porque yo lo he leído y lo he entendido. Y esa es mi opinión personal. Porque como que también, porque es el más fácil de aprender, de memorizárselo. Entonces como que mucha gente dice es mi favorito. Pero también hay que leer los anteriores como para entender más el versículo. Teniendo tú en cuenta esto, bueno, básicamente uno de los ataques más significativos que nos puede tirar Satanás es tratar de impedir que nosotros pasemos tiempo con Dios a través también de leyendo su palabra, a través de la palabra. Vieron que al principio yo les pregunté cuántas veces ustedes leían la Biblia o si era usual para ustedes leerla. Y bueno, a todos nos cuesta porque hay muchas cosas entre medio que se nos atraviesan. Y capaz que tenemos un tiempito y decidimos aprovecharlo en Para otra descansar. cosa.
por ejemplo, no en dedicarle tiempo a Dios, sino bueno, vengo re cansada de la universidad, del colegio, y el único tiempo que tengo es un ratito antes de dormir. ¿Qué hago? ¿Leo la Biblia o me quedo viendo Instagram? O viendo algo, o sea, lo tiro en un ejemplo porque cerrar los ojos 15 minutos. esa amiga es algo que tipo me pasa, es como que a veces llego muy cansada y digo, no usé el celular en todo el día. O sea, sí lo usé, pero no como yo quiero, entonces me pongo y veo. Y ese tiempo lo podría invertir en pasarlo con Dios, en leer su palabra, en ver lo que Dios tiene para mí, que lo dice a través de su palabra. Satanás sabe que la palabra de Dios lo deja sin poder. Entonces por eso está constantemente tratando. ¿Alguna vez les pasó que querían leer la Biblia y se les nubló tipo la vista? Me pasa que se veía Como que borroso. te sentiste mal, te empezó a doler la cabeza y vos decís, Como que se me voy a empezó acostar un nublar. ratito porque me duele la cabeza. A mí una vez me pasó un par de veces, de que tipo quería leer y era como que medio como que las letras se me Te entra una mezclaban. fiaca por ahí. Entra sí. una fiaca, una noni. Bueno, en vez de quedarme blanco, quedé en negro. La última vez que hice, me dormí. Leyendo había raro. Me acuerdo, pero así en casa, qué sé yo, estaba lloviendo, así, y bueno, me pongo a leer. Seguramente algún, qué sé yo, estaba ahí y estaba aburrido, ¿viste? Y me pongo a leer y listo. No, leí y quedó ahí la acción, ¿no? Porque me terminé durmiendo. Pero cuenta como, digamos, así una traba o un... por ahí Leíste capaz. 2 rengloncitos y te agarró un sueño y te Uy, dormiste. Puede ser. A mí algo que me pasó es que capaz que tenía unas o sea, a mí me encanta leer. No soy de leer libros así, pero si a mí me decís, léete esto o lee esto, me encanta leer. Y me acuerdo que una vez yo quería leer, no quería leer un libro, quería leer la Biblia. Y agarro la Biblia y me empiezo a trabar todo. Bueno. Yo estaba sola y era como que, no sé. O sea, como, te quiero. Claro, tipo. Lo posible todo puedo, Dios. Te juro, era algo así. Fue re feo, pero bueno, esas cosas, obvio que son a propósito. Porque yo antes de eso estaba leyendo súper bien, entendía todo, y en ese momento, ¡pum!, dislexia. Se nos dice que Satanás emplea todo artificio posible para impedir que los hombres obtengan un conocimiento de la Biblia. Él sabe que cuando pasamos tiempo con Dios en su palabra, esto revive y alimenta nuestra vida. Así que hace todo lo posible para evitarlo. Perdón, me quedo hasta acá. El versículo, el texto de esta semana, que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, del 10 al 17. A mí me gustó, bueno, entrando con este tema de los versículos, o sea, conocía este versículo antes, pero medio que no me tomé el tiempo de leerlo así, todo el pasaje. Voy a leer solamente el 2 Timoteo, capítulo 3, del 15 al 17, no del 17, del 10 al 17. Y nada, el título que tiene esto es Toda la Escritura es inspirada. Y que desde niño conoce las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Entonces, esto no sé si alguna vez hicieron los estudios bíblicos, que es una de las primeras cosas que te enseñan, la primera lección que te enseñan es esto, lo de la Biblia. Es el famoso 2 Timoteo 3:16, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia. O sea que la Biblia, además de contar historias y darnos un poco de enseñanza, es para esto. Bueno, primero ya sabemos que es inspirada por Dios, no la escribió Dios así, sino que le habló a hombres y a través de ello fue escribiendo estas
esta palabra y que es así. Ustedes, una pregunta media, capaz que, no sé si polémica, pero ¿ustedes alguna vez se pusieron a dudar o conocen a alguien que les haya dicho, no, pero yo la verdad que no creo en la Biblia porque la escribió un hombre y no la escribió directo Dios? Y yo qué sé si lo que está ahí es verdad o no. ¡Ah, cállate! No, mentira. No, Pero ese tal hombre fue inspirado por Dios para escribir. No, pero sí, pero alguna gente Hay común, gente que- hay gente que se cierra a la posibilidad de entender esto. es la típica, Bueno, pero- tengo que ver para creer. Oh, Claro. Pero bueno, ya es un problemita de la persona que no entiende Y que, hay que- los que escribieron la Biblia fueron inspirados y bendecidos por Es que hay cosas Dios. que nosotros entendemos, la gente no lo entiende, y es mayormente la gente que no es cristiana igual. O sea, viste que capaz. Platea. A mí una vez en la otra iglesia me tocó evangelizar. No. Era impresionante ir por el centro de Rodríguez y que la gente te diga. ¿Y cómo sabes que Dios existe? Yo con 13 años ahí miraba, no sé, el piso, miraba para no contestar a la persona, quedaba muy incómodo. Pero yo les voy a hacer una pregunta más picante para ustedes. Ah, bueno, ya está. No, ¿alguna vez ustedes se pusieron a decir, esto será verdad de la Biblia? O es como muy difícil de creer y se pusieron a pensar tipo, Por ejemplo, a mí me pasó con la historia de David y Goliat cuando la escuché por primera vez y decir, ¿cómo alguien tan chiquitito y tan flaquito Claro, porque decía que derribó Goliat era a alguien 3 metros, tan ¿era? grande? Sí, como 3 que metros más o decía, menos. ¿será verdad lo que dice la historia? Ese fue como mi primer, yo, no creo. capaz que cuando era más chiquita, voy a hacer una confesión, no se burlen. Cuando yo tenía 14 era más rebelde. Rebelde. No, era rebelde y cuestionaba todo. Y en mi colegio, yo fui a un colegio adventista, se generaban muchos debates y estábamos todos en esa edad de debatir y decir, no, porque esto, no. Y llevarle la contra a los más grandes. Entonces era tipo, ¿y vos cómo, profe, cómo estás segura de que esto es así? ¿Por qué? Y tal. Y a esa edad ponele, o para la gente que no cree, todo lo que nosotros creemos o lo que está escrito en la Biblia es como nada que ver. Re flashero. Re flashero. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para que la gente crea en lo que está acá escrito? Chan, chan. Viniendo un poquito sobre lecciones pasadas, de que para creer que Dios existe o para creer que Dios está con nosotros, es presentándoles a Jesús. Porque bueno, Jesús, entre comillas, es Dios al mismo tiempo, pero también es el Hijo de Él. Y Es Espíritu Santo. también. Creo que un camino sería ese, que presentarles en la vida de Jesús para por lo menos darle tipo una pequeña introducción para saber de que las cosas de la Biblia son reales. Pero bueno, también existe esa posibilidad que digan, y cómo lo probaría Jesús de que las cosas que dice en la Biblia son verdaderas. Y bueno, tenés que ser muy bueno en el habla para tratar de convencerlo, pero bueno, se te hace difícil tomar ese papel de, bueno, me siento con vos a hablar de la Biblia y te digo que este versículo hasta acá fue real, pasaron hechos reales por tal y tal cosa. Como que tenés que buscarle un fundamento bastante contundente o bastante desarrollado como para que esa persona crea de lo que dice la Biblia y te crea a vos explicándolo. Creo yo que por ahí, para así resumirlo, es presentarlo a Jesús. Ujú. La palabra de Dios obra en nosotros cuando nosotros tenemos fe, cuando creamos que Dios tiene algo para decirnos, Él nos hablará a través de su palabra y también va a orar en nuestra vida.
con todo mucho depende de nuestra fe y nuestras expectativas. La buena noticia es que si nuestra fe es pequeña, Dios puede ayudarla a crecer, incluso si es tan pequeña como una semillita de mostaza. ¿Ustedes vieron la semillita de ¿Viste mostaza? la semilla de mostaza? Es Es re mini. Es re petit. Seguro. Vieron que está, no sé si está en la Biblia, pero no sé si es un dicho, realmente perdónenme los que están escuchando, no recuerdo bien. Dice que si nosotros tuviéramos la fe Sí, de tú granitos, tienes fe. como un granito de mostaza. Y si vos tuvieras fe, si yo, Milagros Villegas, tuviera fe como esa pequeñita semillita, podría mover montañas. O sea, Sí, tenés razón. ¿Qué? Me había olvidado. Es una canción, aunque ustedes no crean, es una canción. Es muy buena Pero esa bueno, canción, tienen razón. ¿Cómo haces para decirle a una persona, che, escuchame, si vos tenés fe en Dios y esa fe mide como un grano de mostaza, ¿cómo podés mover montañas? ¿Cómo haces para decirle a una persona que si vos lo haces de verdad, tenés fe en Dios, Claro. que podés mover lo que vos quieras, podés hacer lo que vos quieras? Pero con la sencilla razón diciéndole de que ya crees en Dios, significa que tenés fe en Él, porque no creerías así porque sí nada más. O sea, Yo, en lo ay, perdón que te interrumpí. No pasa nada. Yo en lo personal es, yo, por ejemplo, como dije hoy, Como ya recalqué. como ya recalqué, yo empecé a creer tipo en esas cosas cuando a mí me empezaron a pasar ciertas cosas, tipo no por nada en especial. También yo- cuando... Perdón que te interrumpa. No pasa nada. Cuando Ángel Pasa. dijo algo de la creencia, también algunos nos obligan a creer porque nuestros padres creen. Cuando somos chiquitos vamos donde van nuestros padres. Si nuestros padres van a la iglesia evangélica, vamos donde vamos nuestros padres, porque no tenemos decisión propia. Pero se vuelve complicado cuando vamos creciendo y vamos como teniendo... ¿cómo se dice? Control sobre uno mismo. Conciencia. Claro, ahí está, conciencia y decisión propia y decir, bueno, pero yo no quiero ir a la iglesia evangélica, quiero ir a la iglesia adventista. No sé, porque me gusta más el ambiente o porque me gusta más cómo es la iglesia o muchas cosas también cuando influyen nuestros amigos también. Decimos, bueno, voy acá porque va todo mi grupito de amigos, Claro. va a un boliche un viernes a la noche. Y siempre cuando decís... ¡Corta! Y cuando decís, yo no puedo porque la iglesia no me lo permite, te dicen, fa, qué yo no aburrido. quiero. Claro, decís, yo no puedo, yo no quiero, y te yo dicen, no fa, quiero. qué aburrido que sos, que haces en Bueno, tu casa un andate. viernes a la noche. Y vos decís, pero yo un viernes a la noche estoy con mi familia, no la veo durante Claro. la semana porque... No Claro. la veo por la semana porque estudio, porque estoy todo el día fuera de mi O sea, casa. hay otras cosas más importantes que ir a un boliche. Claro, un hay viernes, cosas más importantes que uno puede decidir por sí mismo que ir un viernes a la noche o un boliche en donde sabemos las Un cosas viernes que a la pasan. noche tenés que estar durmiendo para el otro día ir a la iglesia. Claro, pero y pasa que uno no tiene decisión propia cuando es chiquito. Cuando es grande se complica un poquito más. Porque decís, uy, pero yo decido, también deciden mis padres, también decide con el que vivo, porque muchas veces no vivimos con nuestros padres, pero decide el adulto que está a cargo nuestro y digo, ¿qué hago? Yo puedo decidir por mí, pero tengo que pedirle permiso a otra persona. Bueno, yo voy a poner un ejemplo que nunca lo conté, porque para mí nunca fue un problema, porque después la rendía. Fue que mi colegio era católico. Y los domingos, tanto los sábados como los domingos, había actividad. Y yo le decía al profesor de catequesis, yo el sábado y el domingo no piso el colegio. Digo, yo los sábados y domingos, ni de casualidad. No, yo los sábados ni los sábados ni los domingos iba al colegio. Por eso 2 años seguidos me los llevé a diciembre, 1 a febrero. Pero era porque yo ya podía decidir no quiero ir. O sea, no... Los sábados estoy en la iglesia, estoy haciendo cosas con mis amigos de la iglesia. lo que pasa también que... Entonces, sí, perdón, si me decís que hay algo productivo que no involucra la religión, sí, voy, Como también un domingo a las 10 de la mañana tuvimos que ir a ayudar al comedor del barrio, donde está mi colegio. Ahí sí fui con mucho gusto porque no involucraba la religión.
Pero cuando involucraba la religión yo decía, paso, nos vemos en diciembre, febrero, marzo si querés. Pero bueno, eso también. Lo que pasa que también es importante, es clave, cuando a quién le dirigís. No es lo mismo a una persona así de nuestra edad, entre 16 y 18 años, a una persona ya con 40, 50 años. No estoy haciendo no se lo va a tomar de la mejor manera el adulto pero, ya. No, pero lo que voy es que una persona de 16 a 18 años todavía no está moldeado del todo con sus creencias. Ok. Puede ser. Por ahí capaz a una persona ya de 40, 50 años, creo que ya sus ideas, su forma de pensar o de entender son distintas a las nuestras. Creo yo que también no es quién lo da, sino como a quién lo recibe. Claro, no es quién lo da, sino quién lo recibe sería. Pero para saber un poquito de lo que es la Biblia, más que nada los orígenes de la palabra de Dios, vamos a leer unos versículos que acá en nuestro librito de escuela sabática de este trimestre están mencionados. Como por ejemplo, Segunda de Pedro, del capítulo 1, versículo 19 al 21, que dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual habéis bien en estar atentos con una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero eso, una profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos nombres de Dios hablaron siendo inspirados en el Espíritu Santo. Ese sería tipo el origen de la palabra de Dios. Acá tenemos otro punto de cómo explicarle a una persona de cómo, como para hacerle entender de que lo que dice la Biblia es verdadero. ¿Por qué? Volviendo al ejemplo que habíamos dicho antes, como si no lo escribió Dios, no, o sea, no es verdadero. No lo creo. No tengo por qué creerlo si no lo escribió. Pero ya sea cualquier persona que estuvo involucrada en la escritura de la Biblia, escribió la palabra de Dios guiado por el Espíritu Santo, o sea, por Dios mismo. O sea, que no es que la escribieron así porque sí, porque les pintó. Porque les pintó, sino porque Dios, mediante el Espíritu Santo, los guió para la escritura de la Biblia. Por ejemplo, otro versículo que origina, o sea, nos muestra el origen de la palabra de Dios es Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, otro tiempo a los padres por profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien construyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Otro punto para mostrar a esa persona, como había dicho ya antes, es por el Hijo, o sea, Jesús. Y después, para seguir un poquito con el esquema de la escuela sabática, la veracidad de la palabra de Dios. Acá nos menciona unos versículos, pero el que vamos a resaltar nosotros va a ser Salmo capítulo 33, versículos del 4 al 5, que dice: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. O sea, todo lo que dice en la Biblia, todo lo que menciona la Biblia, siempre y cuando sea la original, es verdadera. ¿Por qué? Porque el que ideó, digamos, el editor de la Biblia, que es Dios, es una persona justa, es una persona con intenciones de darnos bienestar mediante cosas buenas, mediante palabras verdaderas. Y para ir un poquito cerrando con el tema de la Biblia, nos muestra la pureza de la palabra de Dios. Y nosotros vamos a citar el Salmo 12, el versículo 6, que dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces.
acá nos dice, o nos refuta, que la palabra de Dios es una palabra sincera, una palabra pura. Y lo compara como si fuera como plata refinada. Refinada. Ahí está, refinada en un horno, purificada 7 veces. Mili. Claro, la palabra de Dios, como decías vos, habla de el corazón de Dios y las intenciones que tiene hacia nosotros. Y es re lindo pensar que todas estas palabras son salidas directamente del corazón mismo de Dios para con nosotros. Para finalizar, les voy a contar una historia, así que pónganse cómodos, por favor. Voy a tratar de hacer la voz más de locutora posible. Por favor, hagan todo silencio. Dice así. Había una vez una chica que siempre llevaba su celular a todos lados. Era lo primero que miraba al despertarse y lo último antes de dormir. Ahí tenía todo. Los mensajes, música, redes. Sentía que sin eso no podía hacer nada. Un día, de la nada, se quedó sin batería. Pero no solo el celular, se cortó la luz en toda la casa. No había wifi, no había señal, no había nada. Al principio se desesperó, no sabía qué hacer. El silencio le parecía incómodo. Buscando algo para entretenerse, empezó ahí a revolver un par de cajones y encontró una Biblia que estaba llena de polvo. No recordaba la última vez que alguien la había abierto. Se sentó medio como sin ganas y empezó a leer. Al principio no entendía mucho, pero siguió. Y de a poco empezó a cambiar. Las palabras parecían hablarle directo a ella. Sintió paz, claridad y respuestas que nunca había encontrado en ningún otro lado. Esa noche, sin pantalla, sin ruido, se dio cuenta de algo. Que había pasado tanto tiempo conectada a todo, menos a lo más importante. Cuando volvió la luz y su celular se encendió otra vez, ya no lo miró igual, porque entendió que hay una voz más fuerte, más verdadera, que no necesita batería ni señal. Y de ese día empezó a dar lugar a esa palabra que siempre había estado ahí esperando a ser leída. No esperemos a ser esa chica que tuvo que darse cuenta que le faltó algo y estuvo conectada tanto a algo que después de mucho tiempo se dio cuenta de que siempre tuvo algo más valioso que todo lo que podemos tener, que es la Biblia, que es la palabra de Dios y que nos habla a través de ella. Wow. ¡Pum! Muy buena. Bueno, esta. que tengan un lindo día. Damos por finalizado este episodio. Terminamos ya con el mes de abril. Terminamos con el mes de abril. Que viene mayo. Ya estamos, ¿no? Yo, junio, julio, agosto, Uy, septiembre. Pasa Vienen bastante, muchos. bastante Pasa rápido, bastante pasa. rápido el año. Así y los que, meses. nada, espero que les haya gustado. Comenten qué les pareció, compartan, síganos en nuestras redes sociales. Estamos como en Instagram como sociedad.ja. Así que nada. Chau, chau. Chau, chis.